Muy bien. Chicory. Preocupación excesiva por los demás. Chicory es la flor de la chicoria. ¿Cuáles son las palabras claves? Son posesividad, lástima de sí mismo, exige la atención y miedo al abandono. Esa palabra es clave, miedo al abandono, porque todos un poco venimos con esa herida. Así que está bueno que lo recuerden. Chicory por lo general es posesivo, esto es mío, ¿sí? Tanto con cosas materiales como con personas, como con ideas, como con patrones que les tienen repetiendo, no, yo soy así, esto es así, tienen un ideal muy alto de cómo deberían ser las cosas y no lo sacás de ahí. Y ellos dan, pero no es genuino el dar. Dan porque quiere que vos estés ahí y que retribuyas eso. Y por lo general Chicory, ¿qué va a hacer? Te va a echar en cara esto que está pasando. Porque vos no me diste lo mismo que yo te di. Bien. Las personalidades correspondientes a Chicory. Qué lindo despelote que tengo acá al lado. Las personalidades correspondientes a Chicory, que generalmente es un estado caracterológico, son aquellas que bajo una apariencia de excesiva preocupación por quienes las rodean, esconden una gran necesidad de satisfacer sus propias necesidades de afecto y cariño, obligando a otros a dárselos a cambio de sus atenciones, transformándose en seres despóticos y faltos de amor en el verdadero concepto de la palabra. Estas personalidades suelen ejercer profesiones que le permiten desarrollar el poder sobre los otros, disfrazando la situación de una prestación de servicios, por ejemplo, maestros, enfermeros, etc. Tienen un gran deseo de posesión y de retener a las personas cerca de sí, lo que provoca efectos desagradables en el cuerpo, particularmente en el aparato digestivo. Cuando la persona comprueba que por más que dé no recibe nada a cambio, siente una gran desilusión. Esto le produce gran nerviosismo y ansiedad y la hace enloquecer, desencadenando síntomas corporales varios, picos de alta presión unas veces, gastritis o acidez otras. Otro aspecto de esa necesidad de retener de estado negativo de esta flor da personas con dificultades para perdonar u olvidar. El estado Chicory negativo, y como consecuencia la posición de víctima que lo acompaña, puede aparecer en hombres y mujeres a cualquier edad. Los niños Chicory suelen ser demandantes o caprichosos y llegan hasta poner condiciones para obedecer. Los adultos se ve claramente cuando exigen sobremanera a los demás. A veces se comparan con otros para ver si obtienen más muestras de afecto que ellos mismos. También en madres o padres que en su afán de proteger a sus hijos, los envuelven como si fueran pulpos, impidiendo su natural crecimiento, argumentando que todo lo hacen por el bien de quien aman. Chicory es la necesidad compulsiva de absorber el amor del otro. La madre sobreprotectora que necesita un hijo carente y permanentemente sumiso para recordarle que es débil y que necesitará siempre de ella, para lo cual adopta posturas sacrificadas y desinteresadas. Es también la persona manipuladora que interfiere en campo ajeno para arreglar el mundo de los otros. Y todo esto en nombre del amor. En la persona que se enferma es la persona que se enferma cuando el hijo se casa o cuando se va del hogar, tratando así de atraerlo nuevamente a su lado. Sus manejos son sumamente hábiles e inteligentes y logran hacer que tanto sus seres queridos o los menos allegados los vean como sacrificados por amor. Y dando todo por el bienestar de quienes aman, puta madre, leí como el culo. Es también la persona manipuladora que interfiere en campo ajeno para arreglar el mundo de los otros. Es la persona que se enferma cuando el hijo se casa o cuando se va del hogar, tratando así de atraerlo nuevamente a su lado. Sus manejos son
sumamente hábiles e inteligentes, y logran hacer que tanto sus seres queridos o los menos allegados lo vean como sacrificados por el amor, por amor. Lo hago todo por vos, hijo mío. Y dando todo por el bienestar de quienes aman. Engendran así a los suyos obligaciones y responsabilidades morales de devolución, tales como permanecer a su lado para que no sufran o no se enfermen, llamar por teléfono cuando salen de su casa para que no estén angustiados, disimular los problemas para no alarmar, etc. Bien, bien, son personas que deben ser satisfechas en sus necesidades, aunque esto traiga trastornos para quien los rodea. Y que además siempre tienen algo que corregir o alguna observación que hacer. Manipuladores y poco frontales, habitualmente llevan algún propósito oculto bajo su apariencia, abnegada. Bien, suelen llorar con facilidad, quejándose de la ingratitud y la falta de amor de los demás. La posición de víctima es su preferida. Carajos. A mí me pasó muchas veces. Bien. En la relación de pareja, Chicory ata al otro. Lo somete a sus deseos por medio de la estrategia manipuladora disfrazada de debilidad y ternura, o por medio de la culpa. En las situaciones laborales se muestran carentes de afecto y necesitados de apoyo para ir escalando posiciones y terrenos ajenos. Nunca olvidan ni perdonan. Sus verbalizaciones típicas son: lo hago por tu bien. ¿De qué vale tanto sacrificio? Yo, que lo he dado todo por mis hijos. Si mi madre se muere, me voy tras con ella. ¿Cuántos se abusan de mí? Tú que eres tan bueno, ¿no podrías? Me hizo acordar a Capusotto, Janes y Boldo, no me acuerdo cómo se llama. Después pongo un videito de esto. Mirá lo enferma que estoy, nadie me quiere, yo no intereso, no seas tan confiada con tu novio. ¿Qué será de mí cuando ustedes se casen? Por favor, señora. Señora, obviamente, ¿no? Por lo general, al principio, esta gente no se da cuenta que es así. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no tiene la información de estas cosas. A ver, no digo de la flor en particular, ¿no? Pero de ese sentimiento de abandono, no lo tiene ahí. Que hubo una falta de afecto, de cariño, de mirada. Entonces, se actúa por inercia, por lo que se vio, por lo que se aprendió, ¿no? Y hay momentos donde esta flor puede ser muy caracterológica de la personalidad. Hay muchas personas así. O porque ya tienen la máscara y la aprendieron recontra bien y siguen en ese plano. Y no se dan cuenta y siguen así y morirán así. Pero hay otra gente que dice, para. Y cuando le lee la flor, que hay que tener mucho tacto también, porque a mí me pasa con dos flores, Chicory, Beach y Holly. Son tres flores que me cuesta mucho irles por ese lado, para que se den cuenta, ¿me entendés? Del asunto. Y te ves de esta manera o esta. Al principio dicen que no. Ahora, a medida que van tomando las flores, yo vuelvo a preguntar ciertas cosas, hasta que se haga consciente. Y sí, y en algún momento salta, pero por lo general al principio no se dan cuenta, ellos están dando todo por la causa y cómo es tan injusto todo de que no me devuelvan lo que me tienen que devolver. Bien, dicho esto, en resumen, los puntos sobresalientes para reconocer a una personalidad Chicory son: no le gusta la soledad, por lo que trata de estar siempre en compañía o agobiando a veces a los que lo rodean. Es de carácter fuerte, que aún así experimenta sentimientos de autocompasión. Si cree que sus esfuerzos no son valorados como corresponde, se ofende. Intenta controlar a sus seres queridos y le cuesta brindar amor sin imponer sus propias condiciones. Espera que los demás se adecúen a su propia escala de valores.
encuentra siempre defectos en los seres que ama. Como consecuencia, está constantemente corrigiéndolos y disfruta de esta situación. Muy bien. Tendencias psicosomáticas. Uno de los síntomas más característicos que desencadena el estado chicory en desequilibrio es el estreñimiento, ya que esto da muestra de la necesidad de retener de la persona. Además, es bastante común que sufran de problemas en las articulaciones, asma, fibromas, cáncer de mama, depresión, alopecia, angina de pecho, cardiopatías, catarro bronquial, diabetes, dolor abdominal y cardíaco, problemas de climaterio, ¿será climaterio? Bueno, ahora me fijo. Enuresis, hemorroides, hernia inguinal, trastornos menstruales. Mirá todo lo que genera. Una locura. Aspectos positivos. Bach describía al arquetipo de estado chicory positivo como la madre universal, abarcando dentro de este término a hombres y mujeres capaces de extender una mano en forma desinteresada, brindando calor, comprensión, protección y amparo espiritual. ¿Cómo actúa? Tomando chicory, la persona hace consciente este deseo de posesión para calmar su deseo de que le demuestren que lo necesitan. Y pueden encontrar en su corazón la generosidad, el amor desinteresado y la devoción verdadera que hacen morir el deseo de control sobre sus pares. Toma conciencia que el universo siempre es generoso y devuelve por donde menos lo esperamos. En estado transformado, las personas comienzan a percibir los límites de los demás y los respeta. Al sentirse más segura, libera a quienes lo rodean y comprende que cuanto más suelta, más recibe. También llevará a la conciencia la manipulación y el control ejercido sobre el otro, disolviendo el miedo a quedarse solo. El individuo aprenderá a soltar, a no aferrarse, se instalará en él la necesidad de la propia libertad y con ello el desenvolvimiento de positivas relaciones de amor. Desarrollará sus aptitudes creativas, sobre todo aprenderá que la armonía exterior con los demás no es un objeto en sí mismo. Tratará de penetrar en el significado más profundo de la vida, en la tierra y de la vida humana, y para ello antes arrojará de sí lo que esté almacenado ocupando lugares que pueden ser iluminados con nuestra fuerza de crecimiento. Llegará hasta sus mínimos centros purificando su alma. Perdón, pero estaba con los ojitos torcidos ya. Muy bien. Ahora vamos a seguir con Vervain. Vamos con la verbena, Vervain. Excesiva preocupación por el bienestar ajeno, entusiasmo excesivo, fanatismo, no tolera las injusticias, tensión. Vervain es apurado también, tiene como un nerviosismo, es el típico líder, vamos para allá, es el que le molesta las injusticias, es el que te dice vos tenés que hacer esto y aquello, porque así está bien hecho. Como excesivo entusiasmo para todos, ¿sí? Puede ser transitorio, puede ser caracterológico de la personalidad también. Dispersa mucho su energía, se le mueve la patita, la manito, ¿sí? No frena. A esta flor se le ha atribuido a lo largo del tiempo muchas virtudes mágicas, por lo que siempre ha estado ligada a ritos y supersticiones. En el campo, por ejemplo, se la plantaba como protección de las cosechas contra las tormentas. Se dice que era uno de los componentes de las pócimas que preparaban las brujas en otros tiempos. Por eso, entre los galeses, la planta era llamada Devil's Ban, exorcismo contra el diablo. Otra creencia popular decía que los niños debían comerla para desarrollar su inteligencia y colocarla en el agua de sus baños para aumentar su salud. En un tiempo también se utilizaban sus raíces colgando las mismas en las casas para ahuyentar malos espíritus. También se decía que si alguien llevaba una raíz colgada de su cuello,
podía vivir sin preocupaciones y alcanzar la paz. Y siguiendo lo que su nombre de origen celta significa, fer igual limpiar y faen igual piedra. Los romanos rociaban con agua los altares de Júpiter, padre de los dioses, antes de iniciar las ceremonias. El estado mental de Vervain se encuentra generalmente como modalidad caracterológica. El arquetipo de esta flor se encuentra en las cruzadas medievales y en los mártires del catolicismo. En estado negativo es una persona de sólidas convicciones, sumamente idealista, que llega a volverse fanático por ellas. Era yo en la adolescencia siendo zurda, llevando hasta el final de las consecuencias todo. Bien, pero ya no admitiendo opiniones diferentes a las suyas. Puede volverse rígida y orgullosa y siempre tiene que tener la razón. Pretende convertir a todos a su modo de pensar y no descansa hasta conseguirlo. Son muy poco tolerantes y tienen dificultades para ponerse en el lugar de los otros. Al ser demasiado cerrado en sus opiniones, pone excesiva solidez en sus convicciones y la defiende con rigidez. Esto puede verse con claridad en los políticos, las sectas, algunas escuelas de alimentación, de ciertos ecologistas, directores de sociedades de beneficencia o en algunos casos de seguidores de una escuela determinada que hablan en forma avasalladora, pues consideran que son poseedores de la única verdad. En ocasiones hasta están dispuestos a perder su libertad en pos de los ideales. Una vez que incorpora una creencia, la mantiene muy arraigada. No es de extrañar que un Vervain negativo, convencido de lo que es justo o injusto, sea capaz de salir a defender situaciones quijotescas. Convencido de tener la razón, identificamos fácilmente a una persona Vervain porque le encanta esgrimar la palabra justicia. Nos dice Chancellor, cuando están convencidos de alguna cosa, insisten en ella hasta machacarla. Son los fanáticos, los reformadores, los conversos y los mártires. Cuando se trata de sus principios, tienen el valor de enfrentarse al peligro y a la crítica sin respingar. Son capaces de agotar a los demás con su entusiasmo desmedido, especialmente a los que con facilidad se dejan influenciar por las opiniones ajenas. El exceso de entusiasmo es una característica notoria que se observa tanto en el plano físico como en el mental. En este último se evidencia en su imposibilidad de desenchufarse, ya que su mente está constantemente procesando información y programando actividades. En el plano físico utiliza mucha más energía que la necesaria, lo que, además de provocar tensión, suele volverse torpe. Además, se esfuerzan más allá de sus capacidades físicas. Para reconocer fácilmente una personalidad de este tipo, debe observarse si, cuando habla, gesticula con su dedo índice entusiasmante para subrayar sus opiniones, pero no mira como Vine directamente a los ojos de su interlocutor, sino que fija la vista en el entrecejo del otro. Es expeditivo y enérgico. Trata de convencer a todos de que sus propias ideas son maravillosas. Se entrega al trabajo hasta agotar sus energías. Sus frases típicas son: lo que tienen que hacer es, yo sé lo que es bueno para ti. Bueno, un poco sí a veces esto, quiero decirlo. Como madre de 3. Dios querido. Bien, cuánto hay que laburarse, ¿no? Tendencias psicosomáticas. Cuando Vervain entra en estado negativo, el exceso de voluntad puede transformarse al individuo en alguien hiperactivo, acelerado, hipertenso, tendencia a presión alta y, por lo general, sufre de insomnio. Es incapaz de relajarse correctamente, en especial la zona del rostro y los ojos. Tensión en la parte superior de la espalda, hombros y cuello,
trastornos de columna y artrosis cervical. Las mujeres Verbaim negativo tienen por lo general dolores menstruales muy fuertes. Los niños Verbaim son aquellos que jamás quieren ir a acostarse a dormir antes de que los padres. Aspectos positivos. Lejos de considerarlo como un defecto, el hecho de ser tan pensante hace de la persona Verbaim alguien muy valioso, capaz de hacer grandes obras. Su puntualidad y su capacidad organizativa le posibilitan fijar horarios, comenzar nuevas actividades, organizar el funcionamiento de empresas o coordinar las funciones de muchas personas. Una vez alcanzada la calma y sin presiones, la persona en estado Verbaim positivo desarrolla la posibilidad de hacer varias cosas simultáneamente, obteniendo resultados positivos en todas ellas. ¿Cómo actúa? Verbaim regula la voluntad, permite que otras personas tengan opiniones distintas y desarrolla la capacidad de escucharlas. Al transformar su estado en positivo, la persona ve su necesidad de buscar actividades que le ayuden a relajarse y se vuelca más a escuchar su voz interior y sus propias necesidades. Tal cual. Aprende también a regular el uso de sus energías interiores en forma adecuada y con un fin útil, ya que alcanza a comprender que ejerciendo excesiva presión solo puede lograr que se derrumbe su estructura. Es capaz de percibir su posibilidad de entusiasmar a la gente a seguirlo solo con su ejemplo, sin necesidad de dispendio energético. Y cuando es por algo válido, también logra dejarse convencer por otros buenos argumentos. Esto fue Verbaim, ahora seguimos con Bain. Muy bien, seguimos con Bain, Vine se escribe, es la planta de vid. Son autoritarios, dominantes, inflexibles, líderes, avidez por el poder, dictador. Bain es rígido. Se puede utilizar también para plantas, es el rompecáscara, se le dice. Bueno, acá igual lo va a comentar. Dice, como ya se mencionó, se trata de una planta trepadora. Bueno, no lo mencioné porque está acá arriba, se lo dejo para que lo lean ustedes. Dice, se trata de una planta trepadora de hasta 15 metros de altura, con zarcillos ramificados. Yo hay cositas que de la lectura que no las leo porque la pueden leer ustedes tranquilamente y son cosas que no van a estar en la prueba. Sí, es más que nada para que las vean, para que sepan qué planta es y demás. Bueno, dice, como ya se mencionó, se trata de una planta trepadora que ocupa grandes espacios. En este trepar ya podemos darnos una idea de la emoción que corrige la especie que de ella se extrae, pues la planta cubre totalmente la superficie a la cual se trepa, avasallándola. El estado negativo de Bain manifiesta la dominación inflexible de otras personas, alimentada por el deseo de poder. El tipo Bain suele ser tan inflexible que puede ser agresivo, aunque solo sea de palabra. Es el individuo que jamás puede admitir que alguien le indique qué debe hacer y, aun cuando se equivoque, continúa sosteniendo que tiene la razón. Cuando se encuentra enfermo, si acude al médico, no puede evitar indicarle a éste el modo de guiar su tratamiento. Este estado es generalmente caracterológico y suele observarse más asiduamente en hombres que en mujeres. Rara vez este tipo de personalidades realiza consultas, salvo en aquellos casos en que sean niños y por lo tanto son traídos por sus padres. No obstante, esta agresión puede ir dirigida también hacia adentro, como defensa del medio, siendo que este tipo de personalidad dictamina algo y no admite ni protestas ni sugerencias de cambio. El individuo Bain se crea fuertes corazas de protección que lo hacen, en cierto modo, invulnerable, pero son precisamente estas corazas las que le impiden también sentir amor o sensibilizarse frente a los sentimientos de los demás. Como consecuencia, él
que intenta ser el que somete a otros a su voluntad en forma dictatorial, puede terminar siendo esclavo de su propio cuerpo, ya que éste casi siempre comienza a manifestar intensos dolores como consecuencia de su inflexibilidad y rigidez de pensamiento. No hay duda de que se trata de una persona no hay duda de que se trata de personas capaces, seguras de sí mismas, con gran inteligencia y fuerza de dirección, pero muchas veces ejercen su poder tiránicamente, sin tener en cuenta lo que otras personas puedan sentir, pensar o sufrir, mostrándose despiadados, incluso a veces al límite de la crueldad. Si bien no son conscientes de los efectos de la severidad con que actúan. Dice Chancellor, pisotean y menosprecian los deseos y las opiniones de sus semejantes, y no solo esperan obediencia inmediata, sino que la exigen. Les encanta el poder, codician la autoridad y son despiadados con tal de conseguirla. Están seguras de que tienen la razón y por lo tanto imponen su voluntad a quienes lo rodean. Rara vez discuten, pues están tan seguros de tener la razón que no admiten discusión posible. Este tipo de personas van por la vida hiriendo los sentimientos de unos y otros sin el menor indicio de culpabilidad, ya que no se permiten sentir, sino solo pensar. Bien. Su racionalidad los lleva a ver esto simplemente como forma de ejercer su autoridad, ya que no reconocen ninguna otra más. De este modo exigen obediencia total que quieren de quienes trabajan o viven con ellos, en la mayoría de los casos manipulando a la gente e ignorando a quienes no los reconocen como poderosos, siendo que son los dueños de la verdad y siempre tienen razón. Suelen ser arrogantes, tiránicos, omnipotentes y hasta sádicos. No permiten que los demás se desarrollen, ni que sigan su propio camino. La diferencia entre Vine y Vervain es que Vervain pasa largas horas tratando de convencer a los demás para que piensen como él y se suman a su causa. Pero Vine, en cambio, estas discusiones o conversaciones son una pérdida de tiempo y la única manera de lograr lo que se desea es dominando a los demás sin ningún tipo de explicación. Porque sí, porque lo digo yo. Tienen además mucha potencia sexual y cuando no pueden canalizarlo con trabajo corporal, corre el peligro de volverse autodestructivo o de destruir a otros, pues su energía se libera como si fuese un volcán. Tendencias psicosomáticas, fuertes dolores corporales, también suelen padecer de hipertensión arterial y patologías de columna vertebral. Aspectos positivos, esta flor en estado positivo se relaciona con la autoridad natural, el líder que es capaz de ayudar a otros a encontrar su propia autoridad, su propio padre interno, delegando su poder en otras personas, demostrando comprensión y compasión, así como también sabiduría. La persona Vine, cuando transforma su energía en positiva, son además de muy capaces y seguras, capaces de una enorme fe en el éxito propio y ajeno. Un ejemplo cabal de Vine positivo sería Gandhi. ¿Cómo actúa? La flor ayuda a comprender que la autoridad no se ejerce por imposición ni creando el miedo en otros. Es por ello que se vuelve capaz de ayudar al prójimo a desarrollar su fuerza interior, a mejorar su autoestima, estimulando a quienes se le acercan por su gran magnetismo natural, a actuar como lo considere más apropiado según su grado de evolución en este mundo. Muy bien, vamos a ir con Beach ahora. Muy bien, Beach, la flor de la haya, Fagus sylvatica, así se llama. Beach, arrogancia, intolerancia, crítica, soberbia, pedantería y racismo. Beach juzga constantemente afuera, está todo el tiempo mirando qué está haciendo el otro, ¿sí? Como el árbol que ocupa un gran espacio y su tupido follaje no permite el normal desarrollo de otras especies a su alrededor ni del pasto a sus pies, esta es la flor para quienes son desconsiderados con sus semejantes, criticando sus defectos,
abriendo juicios duros sobre su modo de pensar, de actuar o de hablar. Se trata de personas que permanentemente están viendo lo que otros hacen mal y haciéndoles notar a cada instante y nunca ven los aspectos positivos o las virtudes que pueden tener. Soportan mal a aquellos que consideran que se comportan totalmente o no son inteligentes, por lo cual se vuelven intolerantes. Intolerancia es la primera palabra de Beach. Puede haber intolerancias también a nivel digestivo o de luces o de olores. Dolores también en esta parte alta, que eso lo va a decir seguramente más adelante. Los hábitos de otros les resultan intolerables y aunque en algunas ocasiones no lo demuestren ni parezcan pacientes, guardan tanta irritabilidad en su interior que a menudo son consumidos por ella. Por lo general, se trata de un estado caracterológico, es decir, que la intolerancia y la hipercrítica se manifiesta en forma permanente, acompañada de arrogancia frente a las situaciones que no son como el individuo Beach considera que deberían ser. Tienen altos ideales por sus rígidos y exigentes, tiene altos ideales, pero son rígidos y exigentes en demasía. No conocen actitudes de compasión o humildad. A las personas del tipo Beach les resulta casi imposible entender que no todos poseemos el mismo nivel evolutivo o las mismas ventajas en la vida. Suelen tener mal humor y ser refunfuñones, pero curiosamente la mayoría de las veces lo que critican y que los pone fuera de sí no guarda proporción con la real importancia de los hechos, que suele ser muy escasa. Por lo general se los ve pedantes e inflexibles. No en vano se los califica dentro de la categoría de personalidades dominantes. Las personas en estado Beach negativo ocupan un gran espacio con sus permanentes críticas, pero no pueden evitar la debilidad interior, la falta de fuerza para comprender que lo que juzgan o no soportan son los mismos temores que llevan dentro de sí mismos. Ahí va. Se limitan a desempeñar el rol de jueces que condenan los errores de los otros, tornándose inflexibles. Se diferencian de Vervain porque no quieren conocer a nadie, simplemente no comprenden que los demás no piensen como ellos. Muy bien, las tendencias psicosomáticas: rigidez corporal en la parte superior del pecho, brazos, mandíbula, intolerancia a los ruidos. Aspectos positivos: a los ruidos o a comidas, sí, puede ser tranquilamente. También se puede utilizar para alergias, junto con Krabappel, Beach y Krabappel. E impatience puede ser, si hay prurito o granitos o alguna eczema, alguna cosa así. Aspectos positivos: cuando Beach aparece en estado transformado, es el gran maestro. Desde el crecimiento de su propia alma, adquiere la capacidad de orientar a otros, de enseñarles a ver y a vivir guiándose por su propia sabiduría, porque al transformarse en seres tolerantes, comienzan a aceptar a las personas tal cual son, y comprenden que cada ser es único e irrepetible, lo cual les permite ver el aspecto positivo y la belleza de cada uno de nuestros semejantes. Bach da como perfecto ejemplo de Beach positivo en cuanto a la tolerancia y a ponerse en el lugar de los demás. Pone de ejemplo a Cristo cuando en la cruz, dirigiéndose al Señor, le dice: perdónalos, Señor, porque no saben lo que hacen. ¿Cómo actúa? Beach ayuda a encontrar comprensión, indulgencia y tolerancia para entender que otras personas pueden vivir a través de sus propios sistemas de ideales y de acuerdo a él podrá ir buscando su propia perfección. Muestra que cada ser, por pequeño que sea, hace su aporte al gran todo, a la unidad completa. Cuando encuentra la unidad, el entorno se transforma en algo armónico. Desaparecen los límites que le impone el apartarse de otros, comenzando a integrarse al entorno y a no sentirse aislados. Facilita el conectarse con los demás a través del afecto,
comprendiendo que no se debe juzgar y transformando la crítica en un diagnóstico que ayude a construir en vez de destruir. Me encanta. Ahora vamos a seguir con Rottweiler. Rottweiler es el único caso que no es una flor, es agua de roca, agua de un viejo manantial de Gales, que Bach incorporó al sistema cuando descubrió sus altas propiedades curativas. Acá dice Rogelio de Marchi, entre paréntesis dice, el mismo autor en llamada aparte se pregunta, muy lógicamente, si las propiedades energéticas de dicha agua no se habrán modificado en los casi 60 años transcurridos desde el descubrimiento de Bach por la contaminación ambiental creciente, interrogante que se proyecta intacto hacia el futuro. Cabe aclarar que el mismo doctor Bach ha dejado asentado en su libro Los 12 curadores y los 7 ayudantes, que luego se los voy a mandar para que ustedes los tengan y los lean, obras completas del doctor Bach, que el agua puede provenir de cualquier manantial con propiedades curativas comprobadas. Aunque el centro Bach de Inglaterra diga que Rottweiler debe prepararse únicamente con el agua de manantial de Gales. Dice Bach textualmente, se sabe desde hace mucho tiempo que ciertos pozos o manantiales tienen el poder de curar a algunas personas, siendo muchas de estos pozos o manantiales muy renombrados por sus propiedades. Puede utilizarse cualquier pozo o manantial del que se sepa ha tenido poderes curativos y que aún permanezca en estado natural, resguardado por los santuarios del hombre. Las palabras claves de Rottweiler son deseo de ser tomado como ejemplo, autorrepresión, rigidez moral y autoexigencia. Rottweiler es la flor apropiada para quienes son muy rígidos consigo mismos y se privan de muchos de los placeres de la vida, pues consideran que estos podrían interferir en sus objetivos laborales o con su modo de vivir, que por lo general es de mucha autoexigencia. Las características más sobresalientes de este tipo de personalidad es que desean ser tomados como ejemplos por otras personas, de modo que para poder alcanzar esa meta se proponen objetivos tan altos que requieren un permanente esfuerzo por mantenerlos. Esto trae aparejado autosacrificios y privaciones muy severas, como las que realizan los defensores de algunas sectas religiosas, tendencias alimentarias estrictas como las de algunos vegetarianos extremistas o defensores de una causa social política o idealista. Es un estado caracterológico y el ejemplo histórico más apropiado estaría dado por la figura del revolucionario religioso Calvino. En general, estas personas piensan que si por un momento rompen con la perfección que se han impuesto, se convertirán en personas débiles y dejarán de servir de ejemplo para quienes los rodean. Y por tanto comenzarían a reprochárselo a sí mismas. Como consecuencia se vuelven orgullosos y se incapacitan a sí mismos para dar un paso atrás, tornándose entonces rígidos consigo mismos y con el mundo, pero también muy autocríticos. La diferencia esencial con Beach, ya que ambos tienen la misma rigidez, es que las personalidades tipo Beach no se autocastigan ni se sacrifican, porque de alguna manera ya creen que son perfectos. En cuanto a Vervain, que también es rígido y puede llegar al fanatismo, desea convencer a los demás de sus ideales, con, por ejemplo, largas conversaciones. Pero no está en su mente ser tomado como ejemplo y no se autocastiga. Todas las acciones de Rottweiler apuntan a perfeccionarse a sí mismo y los demás solo cobran algo de importancia si son lo suficientemente inteligentes como para seguir su ejemplo. Muy bien. Tendencias psicosomáticas. Las consecuencias negativas de una rigidez mental marcada suelen manifestarse en cualquier parte del cuerpo, ya que muchas veces pueden ser origen de estrés o tensión.
Aspectos positivos. Al no estar la mente tan ocupada con su autoperfeccionamiento, la persona en estado Rottweiler transformado es capaz de interesarse un poco más por los demás. Aun siendo idealistas, es capaz de mucha flexibilidad, al poder integrar nuevos horizontes o verdades más profundas de aquellas que defiende. ¿Cómo actúa Rottweiler? Desarrolla la flexibilidad, dando la posibilidad de superar las distintas pruebas de la vida, pone disfrutando. Rottweiler desarrolla la flexibilidad, dando la posibilidad de superar las distintas pruebas que la vida pone, disfrutando de las pequeñas cosas. Hace posible mantener una forma de vida que puede ser más positiva cuando se logra transponer las barreras de lo que significa cristalizar las ideas siguiendo un modelo demasiado estricto o perfecto y conectar con el placer, ya que el objetivo de la vida debería ser capitalizar el aprendizaje y no el sufrir. Así como el agua se adapta a las rocas o a la cuenca que lo contiene, esta esencia ayuda a moldarse a las nuevas situaciones, haciendo de la vida algo menos severo, modificando los patrones fijos. Pero sobre todo ayuda a comprender que el paso por la tierra no debe ser una suma de privaciones, pues no hemos sido llamados a este cuerpo para ser guías espirituales, ni podemos ni podemos pretender alcanzar la santidad ni la perfección en la tierra. De este modo, trae luz interior y aún manteniendo la firmeza de las convicciones, ayuda a adaptar nuevos conocimientos a la fuerza interior, trayendo paz y sabiduría. Bueno, y acá tenemos varias bibliografías para poder leer. Y vamos a seguir con Rescue Remedy, que es lo último. Y terminamos con el segundo nivel. Ya. Vamos a leer un poquito de Rescue Remedy. Remedio de rescate. Rescue Remedy. ¿Se acuerdan que dijimos que son 5 flores en una, pero se utiliza como una flor? ¿Qué flores tenemos? Dice, el remedio de rescate o rescue se considera una sola flor, pero en realidad es un compuesto de 5 flores que el Dr. Bach combinó para ayudar a las personas en caso de emergencias. Estas flores son Cherry Plum, Clematis, Impatiens, Rock Rose, Star of Bethlehem. Bien. Chancellor relata así la primera vez que el Dr. Bach utilizó esta fórmula. El Dr. Bach usó por primera vez el Rescue Remedy en 1930, cuando su fórmula estaba compuesta solamente por Rock Rose, el Clematis y el Impatiens, ya que aún no había descubierto los otros 2 remedios. Durante una fuerte tormenta, un pequeño bote cargado de tejas naufragó en las costas de Cromer, donde Bach vivía en esa época. La tripulación, compuesta de 2 hombres, se había amarrado al mástil para evitar ser arrastrado por las olas y caer al mar desde el barco que se estaba hundiendo. Debido al mar embravecido, debieron esperar muchas horas sumergido en el agua hasta que el bote salvavidas pueda rescatarlos. Cuando lo hicieron, el hombre más joven estaba inconsciente, su cara azul y sus ropas endurecidas por la sal del mar. Bach corrió a través de la rompiente hacia el bote salvavidas, humedeció los labios del náufrago con Rescue Remedy y continuó dándoselo mientras el hombre era llevado desde la playa hacia un hotel cercano. Antes de llegar al hotel, el hombre recobró el conocimiento y cuando llegó allí pidió fumar un cigarrillo. Esta descripción es útil para entender el uso de Rescue para shocks o estrés agudo físico o psíquico. Algunos ejemplos de estrés agudo son los producidos por accidentes, malas noticias, divorcios, intervenciones quirúrgicas, periodo agudo de duelo, etc. Se debe tener en cuenta que el estrés puede también ser provocado por hechos agradables, como el nacimiento de un hijo, tanto para el padre como para la madre. La última
materia de una carrera universitaria, una mudanza, un cambio de trabajo, la compra de un bien, un casamiento e incluso el hallazgo de la verdadera vocación en la vida. El doctor Bach consideraba que el Rescue Remedy mantenía a la persona en calma a pesar de las circunstancias y por tanto se debía administrar cuanto antes para evitar que la desarmonía se instale en la persona y alguna de estas emociones logre dominar la mente. La mente o el cuerpo. Estrés, tensión mental o física, impatience. Pánico, rock rose. Situación de pérdida del conocimiento, clematis. Miedo a descontrolarse, cherry plum. Obnubilación, Star of Bethlehem. El Resquit puede ser suministrado hasta en intervalos de minutos cuando la situación así lo demanda, sin por ello poder causar problemas, ya que, como todas las demás flores del sistema, es totalmente inocuo y no posee contraindicaciones. Cuanto más agudo es el cuadro, más frecuentes deben ser las tomas. En caso de no disponer de un frasco gotero, pueden ponerse 4 gotas de Rescue Remedy en medio vaso de agua y tomarse a pequeños sorbos cada 15 minutos hasta terminar el vaso. Debemos recordar que se trata de un remedio para utilizar en situaciones de emergencia. No es posible tomar Rescue Remedy todos los días durante mucho tiempo, ya que los momentos en que podemos necesitarlos son bastante particulares. Digamos que la mayoría de nosotros no vivimos en forma permanente en estado de alerta o shock, de modo que tomarlo por costumbre o ante cualquier problema, como muchos lo hacen, no es de gran utilidad. Tengamos en cuenta que las flores de Bach simplemente limpian las emociones una vez que las hemos liberado. Estas ya no están en nuestra energía. Seguir tomando el remedio que ayuda a superar el momento sería como querer lavar de nuevo una camisa que acabamos de guardar en un estante de nuestro ropero. Lavada, planchada, impecable, no dañaríamos la tela, pero sería un esfuerzo innecesario y la diferencia en el resultado no sería visible. Yo a veces pongo Resquit en alguna fórmula primaria cuando hay algún caso de algún trauma muy arraigado, pero nada más, ¿sí? Se ponen solo en algunos casos. Así que bueno, chicas, terminemos con el nivel 2 y vamos a seguir con el nivel 3. Hay bastante para leer, pero no es grandes cantidades, así que bueno. Nos vemos en el último nivel. Besos, las quiero.